Andrés, ¿qué es la alquimia? ¡Jo! Mira, la alquimia tiene una historia muy larga, empezando por su mismísimo nombre. Hay dos interpretaciones posibles. Alquemeia, que quiere decir la tierra negra, ya que Kenia es el nombre de la tierra negra en antiguo egipcio y vendría de los árabes. Pues Hals Kemeia, que quiere decir la cocina del sal, porque al es el sal, por eso halogénuros, etcétera. Después de esto, pues de un punto de vista histórico, empieza, no se sabe cuándo, pero mucho antes de lo que se sabe del Antiguo Egipto. Las primeras huellas son contemporáneas del momento en el cual la humanidad descubre el cristal. El cristal es la leyenda que dice que había marineros que vendían sal y se pararon y como no tenían para montar un fuego pusieron bloques de sal con arena y montaron el fuego, se fundió y apareció el cristal. En esos entonces pues se mezclan sales, dejando la gran diferencia de todos los sales que hay, pero sales, silicio, arena y fuego. Y efectivamente da cristales opacos. La transparencia llega con la adunción de unas sustancias que son alcalinas, calcáreos, etc. Y al mismo tiempo, en la época de las primeras dinastías timites, aparece pues primero el afán del oro, que es un metal que no se oxida, no se altera, es moldeable, y parece de que hay entonces también unas cuantas llegadas de tradiciones anteriores que permiten entender que el oro permite protegerse de muchas cosas. Volviendo a hoy, es la verdad que las radiaciones están paradas por el plomo. El plomo es un uranio viejo. O sea, como el uranio pierde, o el radium, la totalidad de sus electrones periféricos y que tiene radiación, al final queda plomo. El plomo protege de un cierto tipo de radiación. El oro probablemente es el fruto final de otros elementos transuránicos y ahí está. Esto es el primer punto, la parte más externa del conocimiento que le puede corresponder. Después hay un extraño encuentro entre unos conocimientos que no se sabe de dónde vienen, porque existen versiones que hablan de transmisión desde épocas remotas, de época de Lemuria, de la tierra de Mu, de los Atlantes, etc. Cosas sobre las cuales tengo muchas dudas. Otros que hablan de lo que queda de un legado extraterrestre, del cual también darían testimonio varios textos presentes en India que hablan de naves, los vimanas, que parecen ser pues platillos volantes de hace unos 5.000 años. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos milenios hubo un montón de veces en las cuales personajes aparecieron y que hicieron transmutaciones. Esta parte también externa, un poco más adentro, pero externa. Lo cual demostró de que no había nada constante y que la alquimia permitía llegar no solo a la transformación de unas cosas fijas como son los metales en otros, sino que también debido al hecho de que volvió a aparecer el mismo personaje durante varios siglos, también permitía a ciertos seres
de existir durante mucho tiempo. Daré como recuerdo y como colofón dos personajes, uno fiable y el otro menos, que son Artefeus, que en el año 1140 decía: tengo 1000 años y estoy cansado, antes de escribir el primero y último libro que escribió, y de leer porque lo tengo aquí. Y después el conde de Saint-Germain, que también, cuando hablaba de Jesucristo, hablaba de lo que pasaba como si se tratase de un partido de campo, ¿sabes? En las sierras de Jaén. Hay un montón más, ¿eh? Hay Lascaris, que es un personaje un poco extraño, un hombre de 1,70 m, un poco gordo, que recorre Europa y entrega a varias personas pues muestras de piedra filosofal y transforma plomo en oro. De ahí da fe pues desde medallas, monedas, conservas en varios museos de Europa, hasta los textos de Helvetius, que estaba radicalmente en contra de la alquimia, hasta que Lascaris lo fue a ver y le entregó un trocito, con lo cual Helvetius, después de una primera prueba en la cual falló porque había puesto el grano de piedra filosofal en el plomo hacia secas y se transformó el plomo en cristal, volvió a aparecer Lascaris, le explicó la historia, y Lascaris le volvió a dar un trocito y le explicó que había que envolverlo en cera. El motivo es que es un producto sumamente oxidable, y efectivamente obtuvo oro. Esto está a la raíz también, la experiencia de Helvetius, de lo que pasó a Spinoza, Baruch Spinoza, que era un judío holandés, que todos conocen, supongo o espero, y que también se convenció. Después hubo una infinidad de otras cosas. Los dos últimos testimonios fehacientes que tenemos son el de Siliani en el siglo pasado, que en 1832 publicó un librito en el cual explicaba lo que le había pasado y cómo había conseguido la piedra filosofal y desaparece. Y después Fulcanelli, que nadie jamás nunca ha conocido, que pregonaba el valor de la lengua de los pájaros, y cuáles dos libros fueron publicados por su alumno, discípulo y adepto, que es Eugène Conseiller, que cosas que fueron publicadas en la década de los años 20 a 30 en Francia. Acaba de publicarse ahora, en el año 2000, o sea, 70 años más tarde, el tercer libro de Fulcanelli, que se llama Finis Gloria Mundi. Sí. No lo he puesto en duda, aquí está, delante de ti. Sí, sí, y además, sí, sí. este ejemplar tiene una extraña característica. Mira arriba. Espera. Mira arriba. Esto sí que tiene mucho valor. Ahora, la infinidad de gente que se ha metido solo para conseguir oro es inimaginable. Ya en la Edad Media hubo sopladores alucinantes. Pero estamos en España, no estamos lejos de Francia. Un pequeño viaje yendo por Castelnaudary y por Cordes-sur-Ciel permitiría de ver las dos casas que aún todavía tienen una placa de mármol en la cual está escrito: cette maison a été construite grâce à l'art royal de l'alchimie. Esta casa fue construida y comprada gracias al arte real de la alquimia. Esa es una cosa cierta. Lo mismo es cierto que al lado de donde viven los padres y la familia de mi esposa, en Tonnay-Bouton y en Dampierre-sur-Bouton, hay un castillo que se llama Dampierre-sur-Bouton, en el cual se encuentran unos cuantos cajones artesonados en tejados y galerías que han dado la mayor materia posible al trabajo de Fulcanelli en su libro sobre las moradas filosofales, siendo el segundo el misterio de las catedrales.
De paso, que quería mencionar una cosa, que Fulcanelli, ya que hablaba tanto la lengua de los pájaros, que es la lengua y el juego de las asonancias y los juegos de palabra, también se puede entender como Fulcanelli, que en castellano sería vete y lea. Sí. Hay cosas extrañas, por ejemplo, Eugène Conseiller vino en el año 54 en España y a la vuelta está un poco desvariado así. Llegó a confesar y a explicar que sí había vuelto a encontrar a su maestro, que en 1922 tenía 80 años, estaba a punto de muerte, justo antes de tener el Donum Dei, el don de Dios. Lo había vuelto a encontrar y tenía 50 años, cerca de Sevilla. Todo esto son de estas cosas que realmente no es que merezcan de ser investigadas, pero sí permiten de que alguien se ponga con seriedad e intensidad a investigar. El objeto de la alquimia no es el oro, porque el oro es solo una muestra de que efectivamente uno está en el momento justo y en la postura justa y permite comprobar la justeza y la fiabilidad de lo que está haciendo. Hay algo extraño, es que un libro clásico en los textos de alquimia se llama el Mutus Liber, publicado por alguien que firma Altus en La Rochelle en los años 1600. Describe de manera muy clara una técnica extraña que es la de recoger el rocío de primavera para después usarlo. Lo que sí es extraño es que, sin hablar de los pormenores de lo que explica este libro, hay que tener en cuenta que efectivamente en la primavera la Tierra está orientada hacia una dirección muy concreta del espacio exterior y que si existe, como todo parece indicarlo, un gran flujo de información creadora que barre el cosmos, es el momento en el cual la superficie de la Tierra que está expuesta a esta dirección es susceptible de recogerlo. Lo interesante es lo del rocío, porque las claves de la vida en ese planeta son efectivamente el carbón y el agua. Y que lo que pasa en primavera a las fechas indicadas por Altus en el Mutus Liber, o sea, abril, mayo, junio, con en especial hincapié en abril y mayo, es que al momento justo antes de que se levante el sol, está la Tierra dirigida ecuatorialmente hacia Sirio. Y otra vez nos encontramos con esta extraña raíz en Sirio del flujo organizador y agente de coherencia. Evidentemente es muy difícil explicar hoy día a los que no sepan o no hayan tomado la pena de leer los textos antiguos cómo va y de qué va el proceso. No estoy para decir ni desvelar secretos que no es que tengan que mantenerse ocultos, sino que son solo secretos porque el trabajo para desvelar lo que contienen son precisamente el ejercicio necesario para ser capaz de después cumplir el trabajo. De todas maneras, estamos aquí 3 personas y ves, aquí detrás de mí, aquí en la estantería tienes todos los componentes de lo que hay que utilizar, que son un mineral que no es metal, un metal que viene de la mina pero que no está perfecto, y una cosa que no es ni metal ni mineral, sí. ¿Qué? Ni metal ni mineral. Lo tienes ahí. Vale. Basta mirarlo. El trabajo, para intentar resumir el aspecto material, porque hay muchos otros,
consiste en obtener, después de una serie de manipulaciones, una sustancia que, según todas las descripciones sobre 2000 años, dicen que es cristalina, pulverulenta, de color rojo, que tiene olor de sal marina, es fusible a 60 grados, que es muy por debajo del punto de una vela de cera, y que si se aplica envuelta en cera a una masa de metales imperfectos, entre comillas, pues el plomo, estaño, etcétera, etcétera, pues lo transforma hasta la perfección, entendiendo a la perfección que pierden todos los electrones que podrían salir, lo cual quiere decir que acaban el proceso de envejecimiento, dejando de lado todo lo que es la dinámica, entre comillas, otra vez de la vida, que hace que el radio emite radiaciones, el uranio también, y cuando lo pierden se transforman en metales que ya no tienen emisión electrónica posible, o quiere decir interacción con el medio exterior, directa por factores que tengan un sentido eléctrico y que a la vez permiten proteger. Por eso, pues el plomo protege de los rayos X, y aunque no se usa el oro de un montón de otras radiaciones. Lo interesante del proceso es que la aplicación a los seres vivos, en la medida en la cual todos los seres vivos reciben información cohesiva desde el espacio exterior, permite no solo parar esta radiación, sino usarla, lo cual permite, entre otras cosas, volver a tener el tiempo normal de existencia. Y para esto hace falta una pequeña precisión. Todos conocemos personas, no son directamente cosas que pasan en casa, gente que tiene un perro o un gato. Perros, gatos, todos los mamíferos tienen un ciclo de reproducción muy claro. Y las hembras se encuentran en calor cada X tiempo, dependiendo este tiempo del tiempo en el que va a durar la gestación. Esta es una ecuación muy sencilla. Habitualmente es tiempo de gestación más una tercera parte del ciclo. Y en este ciclo hay una ovulación. Hay que también saber que en cualquier feto hembra, ya dentro del vientre de su madre, la cantidad de óvulos disponible ya está hecho. O sea, una niña nace con los óvulos ya preparados, con cantidad fija. Pero, es que por muchos motivos, de los cuales se hablará en otro título de esta colección, resulta de que el ser humano, pues la mujer, la hembra, tiene periodo cada mes, cuando en realidad lo tendría que tener cada 12 meses, 9 más 3. Siendo la cantidad de óvulos fijos, y entre 14 años y 50, que es el tiempo entre la primera ovulación y la última, un tiempo fijo, es que es muy fácil. Habría que multiplicar esto por 12 para tener el ciclo normal. Pero es que es increíble, porque hablamos de 36 años. Si multiplicas 36 años por 12, son 394. Bueno, teniendo en cuenta que a 394 tienes que añadir los 14 de promedio, ya tienes 408. Y sabiendo de que después de la última ovulación, la menopausia, hay otra mitad que espera, otra mitad, que las mujeres viven más que los hombres, llegamos a una cifra media, habitual, alucinante, que es un poco más de 1000 años. Y ahí yo no me puedo parar sin pensar a todo lo que nos dice la Biblia sobre las genealogías y el tiempo de vida de todos los que fueron las referencias que quiero hablar de los citados en el Deuterónomo, etc. Y también
después en otras culturas y raíces descriptivas que van desde el Zen Avesta hasta los Vedas, nos hablan de gente que vivió entre 900 y 1500 años. Si se aplica efectivamente la norma aplicable a otros mamíferos, teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir, normalmente tendríamos efectivamente que vivir esto. En ese sentido, puede ser de que la piedra filosofal efectivamente no provoque ninguna cosa excepcional, sino que solo se limite a volver a poner a la normal algo que ya está funcionando de manera anormal y perversa. Y yo ahí tendría que añadir algo, que es que yo creo que el pasar su vida a dedicarse a las funcionalidades del pito coño, dependiendo del ejercicio gonádico, es una aberración. Esto pasa en las tribus muy primitivas y muy bestializadas, lo mismo que extrañamente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de la cual tanto se habla últimamente a propósito de la vaca loca, fue descubierta por dos médicos, Creutzfeldt y Jakob, en Papua Nueva Guinea, examinando miembros de tribus que practicaban el canibalismo. Después de esto, fijarse en lo que pasó en Inglaterra y en otros lugares, en los cuales como das de comer harina de carne hecha de una especie a la misma especie, aparece efectivamente el prión y la enfermedad de la vaca loca. Yo creo que hay una contaminación por perversión que ha hecho que el hombre no tiene el tiempo de llegar a ejercer su capacidad de entender y que somos una especie fallada. Pregunta. ¿Cómo podemos dejar de ser una especie fallada? Ahí está la piedra filosofal o el elixir de la eterna juventud. ¿Tenemos que recuperar un tiempo? ¿Qué? La eterna juventud no tiene interés. ¿Cómo hacer? Muy fácil. Muy fácil. ¿Dejar de ser perversos? Dejar de ser perversos. Diría que los tiempos actuales están cantando la historia. Espero de que todos son conscientes del hecho de que los problemas actuales dependen del número. ¿Cuánta gente? El mundo no es extensible. Se ha multiplicado por 3 la población mundial en 100 años y efectivamente hay unos cuantos crímenes que se cumplen. Yo tengo amigos en varios poblados en África que me han explicado, y es totalmente cierto, que había que hacer muchos niños para que sobrevivan 2. De repente aparecen las buenas almas que consiguen de que los 10 sobrevivan los 10. Resultado, pues ya no hay ni pasto, ni leche, ni cultivo, ni nada, y es terrible porque mueren todos. Y no solo mueren, sino que se arrasa el territorio en el cual viven. Lo inteligente hubiera sido decir, ok, 2, después ya dejar. Y el mensaje es terrible, porque yo no sé cómo hacer llegar a la gente el mensaje de decirle, oye, dejar de hacer niños, dejar de vivir por hacer funcionar sus ovarios o sus testículos. Esto no es el destino, esto es una perversión, solo provoca un desastre. Actualmente, todo lo que se está sufriendo, personas, especies animales, el planeta en sí, los bosques, la estructura, el equilibrio mismo del mundo, está sometido a la cantidad. Pero después, como yo me he atrevido a decirlo a alguien, dice, hombre, ¿y la jubilación? O sea que realmente yo estoy viviendo como sentado en la butaca mirando el hundimiento del Titanic. Lo cual quiere decir que en lugar de esto es comprender o recuperar el poder seguir viviendo de acuerdo a uno mismo mucho más tiempo. No, es que mira, si empiezas es una cuestión de calidad de vida también. No, en absoluto, calidad nada. Imagínate el difícil que es vivir, no 1000 años, sino 200.
salvo que tú acabes como la Jean Calment y la que murió a 121 años y haga un CD-ROM de rap chocheando. Esto es muy diferente. Yo no hablo de continuidad visceral de presencia, viviendo como un mono en una jaula cual se tira cacahuetes. No, yo hablo del tiempo necesario para llegar a la conciencia mínima que permite entender a qué puñetas sirve la existencia. Esto es digamos, lo que sería, para lo que serviría la alquimia, si podemos decir. No, es que sirve, tiene una cosa, no te creas no que ha se trata de desaparecido. vivir eternamente, se trata de vivir el tiempo para realizar lo No que ha tienes que desaparecido, hacer. mira, yo te haré ver dentro de un momento, pues yo tengo aquí mercurio sólido, te haré ver oro potable, etc. Esto no importa. No, el problema mayor es que la función del alquimista no es ni ser rico, ni ser poderoso. Tampoco es tener fieles. Es solo intentar inducir a que dejen de ser tan malos con ellos mismos a los demás. Esto. Bueno, por eso te quería decir que me daba la impresión que era una cuestión de ser más de acuerdo con uno mismo. No, en absoluto. Es que últimamente hay una gran pijada que los que se acercan a lo que creen ser la alquimia inventan unas pajaracas monstruosas colgándose de Jung, que es un suizo que falló de manera bestial. Muy interesante, pero muy suizo y muy fallado. Y no te hablo de Freud, porque esto, una cosa es que masturbarse no justifica la existencia de la mano. No, nada tiene que ver. Es que no va de esto. Es estar en armonía con el proceso físico, energético, de aparición del universo. Porque, con perdón, estamos en un planeta con un montón de metales. Nuestro Sol, ¿qué es? ¿Una mochila de metales? ¿Qué coño? No, el Sol es helio e hidrógeno. Hay que volver a poner los pies en las estrellas, si me permites. Andrés, ¿para qué sirve la alquimia? Absolutamente para nada. O sea que la alquimia y los alquimistas, que sean operativos o especulativos, son tan opuestos y tan diferentes y tan insoportables para el sistema que rige nuestras vidas ahora, que realmente pues la respuesta es para nada. La alquimia no sirve para algo. Estamos en un mundo en el cual cualquier paso, cualquier movimiento que hagas, siempre tiene que tener que ver con algún tipo de provecho. La alquimia no va para provecho, va solo para conciencia. Esto me recuerda, no sé si tiene algo que ver, la pregunta que se le hace al Graal en el castillo: ¿a qué sirve el Graal? ¿A quién sirve al Graal? Mira, el Grial ya no tiene validez ninguna. Ninguna, porque es más fácil de poner 2 hostias a un tonto en vez de convertirlo. Y en cuanto a la alquimia es lo mismo. No tenemos absolutamente nada que demostrar, nada que ganar. No quitaremos nada a nadie. No nos meteremos no con nadie, nunca, en ningún sitio. Pero estás hablando en plural, dices no, lo cual quiere decir que tú y otros sois o practicáis la alquimia. Tiene una cosa, tú me conoces desde mucho tiempo, ya sabes. Es como una decisión de asumir la parte habitual de una vida, dándole una dimensión
diferente, porque decir superior sería un abuso. Diferente, nada más que diferente. Yo dedico mi vida, mi tiempo, mi energía a ayudar a otros. Bien lo sabes, y los que me conocen también lo saben. Solo hago esto. Y he tenido que ir renunciando a una infinidad de cosas para poder seguir haciendo lo que hago. La alquimia en su parte más externa es solo intentar hacer que las cosas sean lo que son. Y en el caso de los seres humanos, lo que tendrían que ser. Y en el caso de los humanos pueden también hacer algo para ser lo que tendrían que ser. Pero si cuando digo a alguien que no tiene que comer carne, me dice, oye, pero, ¿y cómo hago yo? ¿Qué quieres que haga? Yo solo puedo decir y explicar, no puedo imponer. Además es que lo que se consigue o se conseguiría imponiendo a otro un tipo de actuación, de relación con el mundo, porque no hay que olvidar que comer es elegir un trozo del mundo exterior y metérselo adentro. Si lo hacía esto, lo conseguía a través de una presión, de un chantaje, de una obligación, no tendría sentido ninguno. De todas maneras, pienso que la alquimia, de alguna forma, que para la gente en general es algo ajeno o algo que le suena a cosa pasada, creo que está vigente. De alguna Pero forma. una cosa, la alquimia es algo que nada tiene que ver con el transcurrir de la historia, de las técnicas y de las ciencias o del aprovechamiento de los descubrimientos. No hay ninguna diferencia entre los textos de Artesius o de Basilio Valentín o, bueno, de los que te da gana, de Siliani y de otros, que en realidad aseguran y mantienen una coherencia que no necesita del reconocimiento público, tampoco va para beneficiarse, ya que los libros estos siempre han sido publicados con seudónimos y que nunca nadie cobró por esto. Son libros que se publican para poner a disposición conocimientos o dar acceso a unos cuantos a unos conocimientos y nunca jamás para beneficiarse. De la misma manera, los adeptos que recorrieron el mundo para dar testimonio de lo que hacían, menos uno que sí metió la pata y acabó martirizado porque se negó a fabricar toneladas de oro. Los demás jamás han tenido beneficio ninguno de lo que sabían. Esto no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es participar a la cohesión y a la realización del plan, que es muy sutil y no solo tiene que ver con este planeta. Esto es como un mailing, ¿sabes? Se mandan cartas con el modo de empleo. Quien la recibe a veces la guarda y dice, he recibido una carta, y montan una revisión. Otros la abren, pero la ponen al revés y montan unos dibujos que son las letras como vistas en un espejo y montan una secta. Son muy pocos los que abren el sobre y el mensaje y lo leen y lo piensan, porque no se entiende de entrada. Muy burdamente explicado, tiene algo que ver con el caos y el orden. Mira, caos en griego, caos, es la palabra que da nacimiento a la palabra que tú usas y todos usan, que es gas. ¿Sabes? Y oponer el gas al orden es una aberración.
En realidad habría que pensar en otras fuentes de nuestras raíces culturales que son Tohu y Bou, que están en la Biblia, que son los dos lindes desde los cuales se va un pájaro que es el espíritu volando sobre las aguas. Y ahí volvemos a entrar en la simbólica alquímica. ¿Puede tener algo que ver entonces con la entropía y negantropía? Habría que apreciar primero lo que es la entropía. La entropía es más o menos el hecho que hace que tú tienes una cantidad de veídos que tienen un largo y un grueso determinado y unas cuantas piezas y las vas uniendo. O sea, unas piedras y unos hilos. Da una vuelta a la piedra, la conecta con otra, etcétera, etcétera. Cuanto más aumentan las piedras, más aumenta la necesidad de cuerda. Y hay un momento en el cual ya no tienes cuerda, con lo cual vas y desdoblas las cuerdas que tenías para poder aguantar las piedras que hay. Y llega un momento en el cual hay piedra y ya está saturado y vuelves a desdoblar. Y llega un momento en el cual desdoblas tanto que todo el sistema se cae. Esto es la entropía. La negentropía es escoger. Y la negentropía tiene que ver con la alquimia y la entropía con el mercado. Todas las fases que tradicionalmente se pueden leer sobre la alquimia, los colores, etcétera, ¿tienen algún ¿Qué quieres viso de decir con los realidad? colores? El negro, el blanco. Negro, rojo, blanco. Sí. Sí, tienen que ver. Pero también te diré una cosa, que si coges un cacho de carne, lo pones en la brasa es rojo, si lo dejas 2 horas es negro, si subes el fuego lo dejas 6 horas es blanco porque es ceniza. Hay actualmente alquimistas que están realizando su labor. Sí. Y te diré una cosa, es que la aparición de Internet que nos permite no depender de correos, que la única característica que tienen son las huelgas, y de no depender de alguien que transmita, sino que podemos en el acto conectar, sí, hay. Yo tengo relación con gente en Canadá, en Francia, en España, hay 2, en Portugal 1, en Alemania, en Rusia. Lo importante de la alquimia es poder realizar en el tiempo que uno tiene lo que tiene que hacer. ¿Es esto? No. Primero, la alquimia no tiene nada de importante. Cualquier referencia a la manera de vivir actual es un error. No tenemos objetivos ninguno. No tenéis objetivos ninguno. No. Si alguien quiere emprender el camino de la alquimia, Esto no es un contrasentido. Nadie, ¿cómo decirte? Yo quiero ser alquimista, pues que vaya a hacer esquí o surf o lo que quiera. Esto no funciona así. ¿O lo es o no lo es? No, tampoco es verdad. Tampoco. No. ¿Sabes? La primera parte del camino es totalmente solitaria. Porque la única condición es de tener dudas. Y cuando has vivido con las dudas lo suficientemente tiempo, empieza otra fase. Después de haber leído 1000 veces un montón de textos, de repente se te enciende la bombilla o no se te enciende. Y a este momento aún sigues estando solo. Y pruebas. Se van a reír todos los que se dicen amigos, y yo lo viví. Te tratan poco menos que una caca de perro
se ríen. Ahí aparecen los comentarios jocosos. Cómo ha envejecido el tío. Al cabo de un tiempo, quien dijo esto empieza a envejecer. Y tú te atreves a empezar a intentar comprobar cosas de las cuales dudas. Es muy difícil, ¿sabes? Llegar a entender cómo es que el universo sea posible de pensar a primer nivel como azufre, sal y mercurio, que nada tiene que ver con el azufre, ni con la sal, ni con el mercurio. Son estados de la realidad, niveles, densidades. Es muy difícil. Hace 15 años en Barcelona hubo alguien que hizo alquilar a un grupo una casa para montar un horno. Se llama Un Buen Enrique. Sí, la montaron. ¿Cómo la montaron? ¿Cómo la montaron? Bueno, ha permitido de quemar una cantidad de carbón suficiente. Divertido. La alquimia, la persona que es el alquimista, que sea un alquimista, no un soplador, un souffleur, es alguien que hace una transformación de él mismo, de ella misma. No, es que no va por transformarse, va por participar al gran proceso de la evolución que atañe a la totalidad del universo. No hay ningún otro objetivo, ningún otro. Si bien vas por ser quien sabe, deja. No, porque si vas por ser quien puede, dejas. Si vas por ser quien tiene, dejas también. Y si vas por decir que has ido y que no lo haces, déjalo también. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Esto, solo si lo eres, si lo haces, lo sabrás. Lo sabrás. La tradición alquímica, desde los tiempos más antiguos hasta ahora, hay gente que sigue viva desde entonces hasta ahora porque lo han conseguido. ¿Tú te crees que si yo he decidido dedicar mi vida a esto, ha sido a ciegas? Yo encontré, cuando tenía 19 años, un personaje. Y la verdad es que al inicio no me lo creí ni a tiros. Pero poco a poco me di cuenta. Este hombre había ido 3 veces a la región extranjera para cambiar de apellido, porque entonces era la mejor manera, ahora es muy difícil. Y encontré huellas de retratos, etcétera, bueno, toda una historia. Este hombre tenía como mínimo 180 años. Apariencia 50, como yo ahora, 50, 55. Y me lo había dicho a mí, dice, oye, yo a la vuelta de 3 años me voy porque ya me conocen demasiado. Y desapareció. La cosa increíble es que lo volví a encontrar en Málaga. Más concretamente, lo volví a encontrar en la Carihuela, un día que bajamos con la ñera. Casualidad, no lo sé. Sí, pertenece a las cosas, sí. Y conozco a otro. Es una transmisión que se hace oralmente, quiero decir, es como la palabra perdida. Yo he dicho hoy más cosas de las permitidas. Seguro, porque me acuerdo de programas de radio que tú has hecho y seguro que has dicho más cosas de las permitidas para quien pueda no, mira, tiene una cosa, es que al final, para los que estén interesados,
El último que escribió de verdad, que fue Fulcanelli, sobre esto, dijo que al cabo de 30 años de investigación se dio cuenta de que tenía la prima materia, que no es la materia prima, ¿eh? Ojo, que no hay que confundir delante de los ojos siempre. Dijo que esto tenía un nombre común que empezaba por G. Lo voy a decir. En francés es gong. Gong es lo que acompaña a un mineral. Y el concepto es que lo que rodea un mineral es un casi metal. Un casi metal. Si quieres entrar en la dinámica del acabar las cosas, este es el paso. La mayoría de la gente no va a entender nada. Puede ser que alguien no entiende. ¿Fulcanelli sigue vivo? ¿Y te crees que si lo sé te lo voy a decir? Acabas de ver un libro con una dedicatoria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preguntas? Para que la gente... Oh. La sensación que he tenido muchas veces es que en muchas mitologías, en tradiciones, hay un punto en que, por poco que se sepa de alquimia, hay como una especie de conexión en que todo conduce a lo mismo. Sí. Es como si hubiera una trama. No, es que no como si hubiera, la hay. Y si se sabe sacar un hilo u otro hilo... Es que mira, es muy lo fácil. mismo. Es como ir de pesca. O como hacer la cocina. Si tienes todas las especies y las pones todas en el plato, no sabe a nada y es insoportable. Se trata del orden, cantidad, dimensión y frecuencia, sí. Sí, la cocina está también muy relacionada con la magia. O la cocina es el arte de comerse el universo. Vuelvo a decir lo que ya dije. Escoger afuera, poner adentro, sí. Y reconvertir. No digo más, porque esto de reconvertir ya son conclusiones que te son personales. Pero si seguías lo que yo acabo de decir, te diría que tú eres solo un tránsito entre fuera y dentro. O sea que ninguna existencia propia, solo ser un mediador y dejar pasar la información creadora, Fiat Lux. Te iba a preguntar si querías añadir algo más, pero claro... Yo no añado. ¿No? Es que diré, es que en todo esto yo solo sigo el plan y la estructura de tus preguntas. Yo de por mí no hubiera dicho nada. ¿Qué tiene que ver el camino, por ejemplo, de Santiago y otros caminos que a lo mejor no son tan conocidos, como el de Santiago, el Camino de las Estrellas? No, ¿cómo Camino de las Estrellas? Es Compostele. Sí, o sea que ¿cómo se llama? El estiércol de las estrellas. Sí, muy importante. Nicolas Flamel en los dos libros que nos dejó comenta el viaje al estiércol de las estrellas y la vuelta con el maestro Canches. Sí, que el maestro Canches muere en Orleans, que el anagrama es Ornella, el oro no está ahí. Sí. Muy importante. ¿Y dónde se acaba la tierra? Finisterre. Sí, pero es que la tierra, para un cuerpo humano, es lo que se queda como se ha ido quien vivía dentro. Al fin de cuentas es lo que queda al final.
Esto es el Finisterre. Y también para los que se ocupan de simbolismo, no olvidarte que Santiago de Compostela tiene que ver con el ataúd de piedra que flotaba sobre el agua y dentro del cual estaba el santo. Esto lo encontrarás en muchos textos alquímicos. Pero no hace falta coger un autobús, un avión o ir a pie. ¿Hay más caminos como el de Compostela? Sí, por ejemplo, pero... te sientas en algún lugar, cualquier sea, basta que lo escojas para sentarte. E empiezas a recorrerte hacia adentro. Y te juro que dentro de ti está todo lo que podrías descubrir afuera. Porque hagas lo que hagas, si lo haces, y es importante, lo percibirás. Pero lo que lo percibe, lo juro, está dentro. La alquimia, el libro mudo de la alquimia está representado en muchas de las catedrales. Oh, mezclas muchas cosas. El libro mudo de la alquimia es una cosa concreta. Fue publicada por un médico que se llamaba Altus y fue publicada en La Rochelle en 1612. Muy cerca de ahí hay un castillo que está sobre un río que se llama la Boutonne, que es el castillo de Dampierre-sur-Boutonne, que está descrito profusamente por Corneli en las Moradas Filosofales. El libro mundo en realidad dice, apartando el texto de Altus, que si te quedas tan tranquilo, tan deseando de entender como para no intentar imponer ninguna visión previa, mirando un grano de arena, una piedra, un helecho, un árbol, el río que corre o la lluvia que cae, ya te vendrán los datos. ¿Sabes? Fue William Blake, si me acuerdo bien, que dijo, y en un grano de arena contemplé el universo. Los poetas tienen la intuición de la alquimia, entonces. Oh, tengo una cosa, poetas viene de poiesis en griego, que quiere decir creación. Los poetas son los que portan las maletas de los que llegan al gran hotel del conocimiento. Pero como los demás se quedan en la calle, valen. ¿Y por qué te quedas callada? Porque estoy pensando en lo que acabas de decir. Es que cuando se graba una cinta no se puede quedar uno pensando. A lo mejor sí se queda uno pensando en la arena que puede contener al universo y que lo único que se puede hacer es quedarse pensando en ello. Mira, hace unos 8 años se empezó a publicar los trabajos sobre lo que se llaman los quarks, que son estructuras últimas de la materia, aunque como dicen últimas, yo me muero de risa y me duelen las piernas. Habían 5, después hubo 6 y va subiendo. Pero la verdad es que siempre se puede romper un grano para hacerlo más pequeño. Lo importante es el grano que no se puede romper, el irrompible, el átomo de átomos. Tomos es cortar, de así tomografía, todo lo que quieras. Átomo, que es el de Heráclito, implica que ya más no se puede. Es la unidad fundamental. Me parece muy divertido que 2000 años más tarde se vuelva a acercar la gente a esto. O sea que los físicos, los científicos actuales, los físicos cuánticos, son los que están más cerca de los alquimistas en este momento. Sí, tengo un montón de amigos así. Y lo mejor para acabar esta cinta sería decir lo que decía David Bohm. Somos solo una pequeña ola
encima del agua, de una entrada de rocas al borde de un mar inmenso, que es una de las gotas que constituyen el océano primordial.